Andrea, ¿cómo estás? Hola Mariel, bien, gracias. ¿Y tú? A veces no se sabe cuándo empieza esta máquina a grabar, pero bueno, una nueva semana que empezamos, así que Ujú, vamos a ver cómo nos va. sí, Investigación número 169. ujú, guau. Te veo bien, te veo sonriente, que es lo importante. Sí, Empecemos entonces, Andrea. bueno, muy bien. Me, Bájate, me acomodo ponte para que me cómoda, veas y no me ande perdiendo la imagen. un ciclo más con Calogero Grifaggi. El ¿Ahí me ve tema, bien? perfecta. Ok. El tema, como siempre, es sorpresa para Andrea, para que pueda entrar de una forma más imparcial, sin contaminación en el tema. Así que si estás lista, Andrea, conteo de 5 a 1, respiración profunda, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Qué tal, Andrea? Bien, todo bien. Empezamos con el protocolo fijo. Ujú. Pregunta 1. Cuento de 1 a 3 y a mis 3 me dices lo que percibes o visualizas con respecto al término astrología. 1, 2, 3. Pues me vienen múltiples imágenes, como para empezar, eh, distintas imágenes del universo, como galaxias, estrellas, soles, como diferentes imágenes, diferentes lugares. Mm, y al mismo tiempo es como si viera a detalle imágenes del mismo universo, pero como, como rayas o líneas que estuvieran conectando a cada cuerpo del universo, estrellas, planetas, em, cualquier cuerpo del universo, como en una conexión. Y, y también me viene como la palabra de construcción, em, construcción relacionada con el tiempo, con los eh, los cuerpos estelares o del universo y el humano de por medio también. ¿Algo más que percibas? Me viene como la imagen de esta típica imagen de las casas zodiacales, como muy trazadas, muy estructuradas. Y Bien. ya. Ujú. Pregunta número 2. ¿Existen relaciones o conexiones entre las posiciones y movimientos de los cuerpos celestes con respecto a la Tierra y sus habitantes? Sí, pero de una manera
muy general. Es como en algunas otras ocasiones, se percibe como el lugar, y el momento en que está transitando la Tierra, a través del universo y la Vía Láctea, es como va transitando y va modificando, sus frecuencias y su funcionamiento energético. De esa manera lo veo. Bien. Pregunta 3. Describe en detalle lo que percibes. Yo veo como una conexión que existe con todo, incluyendo el universo, incluyendo el planeta como como ser, como elemento y, a los humanos como habitantes de la Tierra, una conexión, entre estos 3 y entre el proceso que cada uno, va llevando, como desde lo muy general, que es el universo, hasta lo muy particular, que es, cada persona o cada ser humano. ¿Algo más? Mm, ¿Lo ahí? eso es lo que veo. Pregunta 4. Observa ahora cómo la parte subliminal interactúa con las posibles configuraciones astronómicas. O sea, sería como las construcciones, que van relacionadas a las creencias, Me ha eh dicho que las estrellas y los movimientos influyen ajá, en cierta forma, ¿no es cierto? ajá, sí. Entonces ahora observa cómo la parte subliminal interactúa con esas posibles configuraciones astronómicas. Mm, es como si yo viera, ondas energéticas, biomagnéticas que van teniendo una modificación, em, en relación a los campos energéticos de cada ser vivo. Es como que, la frecuencia, la vibración por la que está pasando la Tierra a través del universo o de su galaxia, mm, fuera como transmitida, al planeta, y el planeta también lo transmite a sus habitantes, y es como si hubiera una sincronía energética, pero también como que es tan complejo porque me viene la palabra el tiempo. El tiempo es algo, que también es una construcción y que forma parte de todo esto. Em, para el universo en general no veo que exista el tiempo. Sin embargo, aquí en la Tierra es una construcción que al darle ese poder, em, es como si también influyera sobre esto. ¿Y a qué me refiero con eso? Es como cuando te dicen, naciste tal año, tal día, tal mes. Entonces, en ese momento, tales planetas y tales estrellas estaban alineadas en tu nacimiento, y de ahí parte una construcción o una serie de construcción de información. No sé si me expliqué. Ahora ahondamos un poquito más. Ujú.
Pregunta 5. Si las estrellas y sus movimientos influyen, ¿puede la posición y los movimientos de los astros influir en la conciencia colectiva y condicionar los eventos? Sí, creo que tiene relación con esto que acabo de decir. Mm, porque, Pregunta 6. ajá. Antes Ya, de que de ya iba yo con el okey, sí, nada más. Ajá. describe en detalle Mm, lo que percibes. es como es complicado porque obviamente que existe esa conexión energética del todo universal con el planeta y nosotros como humanos. Sin embargo, cuando veo yo o me viene esta parte del tiempo, que es parte de lo colectivo, parte del inconsciente colectivo, em, es como una estructura, o bueno, más bien es una estructura que entra ya a la mente, ¿no? De cada persona. Y esto que comentas tiene un impacto porque se accede lo colectivo a lo individual de cada persona en relación a la información, al tiempo, a lo que es de cada información sobre esto. Ujú. ¿Algo más? No. Pregunta 7. ¿Cómo percibes la relación entre astronomía y astrología? La astronomía es como ahondando a la parte física, enfocándose solamente a la cuestión eh, física del universo, de lo que lo compone, de cómo funciona. Sin embargo, no va más allá de eso, no entra la parte esotérica, no entra la parte energética y no se relaciona ninguna de esa información física con más allá, bueno, más allá de lo físico. Es simplemente investigación a un nivel físico y la astrología em, mm, ahonda o se va por otros caminos más allá de lo físico. mm, Va relacionado a lo energético, a lo metafísico, pero veo como mucha estructura mental, sobre todo de energía mental, que compone todo esto y que está en conexión con esta parte del inconsciente colectivo en relación a creencias, información muy concreta y esa es la diferencia muy marcada entre estas 2. La astronomía es la ciencia natural que estudia los cuerpos celestes del universo. La astrología es la que de alguna manera trata de construir un significado de los eventos celestes y de las constelaciones basándose en la interpretación de su correlación con los sucesos terrenales, Ujú, con nuestras vidas, ¿no? ujú. Entonces, ¿cómo ves que influye la astrología en la vida de una persona cuando va a hacerse una carta astral? Ujú. Mm, Veo que entra mucho la parte del cuerpo mental en relación a lo que es el consciente colectivo. Mm,
porque entran ahí mucha parte de descripciones, de ideas, de creencias que de alguna manera, terminan en cierta programación, hacia la persona, eh, y es como mucha contaminación de información, sobre todo en cómo se va manejando, ¿no? Por ejemplo, veo como una alta expectativa de las personas hacia esta, parte de astrología, porque es como esta expectativa de que te van a decir, cómo será tu vida, o definir cómo será tu vida, o cuáles son los posibles caminos, eh, de tu vida, ¿no? Entonces, eso de alguna manera es una programación, o la veo como una programación, y no tanto como algo que sea de responsabilidad o libre albedrío. Es, así dice que eres, así vas a ser en determinados momentos, y es como si te fijaran o te determinaran un destino, así se ve. Bien. Pregunta 8. Observa la importancia de la astrología para las civilizaciones antiguas comparando el plano físico con el metafísico a mis tres. Una, dos, tres. Es como que era de una manera más diferente o más conectada hacia lo cósmico, como buscando esa conexión más de una forma general, y general me refiero a poder utilizar la información del universo y, eh, los los cuerpos, este, del universo, como los planetas, las estrellas, todos los elementos que lo componen. Es como yo veo estas personas como leyendo sabiamente, la alineación o la relación de el cielo con la tierra, aprovechándolo más bien desde un punto de vista natural, en cuestiones como la agricultura o como también el clima o como decisiones a un nivel más colectivo, más, más como grupo de humanidad, no tanto enfocado hacia una persona. Así lo veo. Bien. Pregunta 9. Observa la relación entre la astronomía y la astrología a lo largo del tiempo y describe lo que captas. Como que en la antigüedad era mucho más estrecho ese lazo y estaban muy íntimamente relacionadas, ya que una se complementaba con la otra y, y era como necesario trabajar con una y con la otra, si no, no había como un sentido o una información completa. Y ahora en la actualidad es como haber separado a la cabeza del corazón en una persona y cada quien hace, digamos que los trabajos o las
ideas de uno muy diferentes a la otra, o el enfoque ya es más individualizado y ya no en conjunto, así lo percibo. Bueno, los primeros indicios conocidos de astrología en Occidente son casi de hace como 5.000 años, creo. En Babilonia, egipcio, estudiaban movimientos de planetas y lo relacionaban con los sucesos que ocurrían en su vida. ¿Qué es lo que estabas viendo tú? ¿En qué época te ubicaste para darme tu respuesta? Yo estaba viendo a los mayas. ¿Y qué Eh, veías? yo veía mm, mucha observación eh, durante mucho tiempo de los cuerpos celestes y el comportamiento en relación a esto con fenómenos naturales de la Tierra, que también tenían que ver con la cuestión del humano, tanto el comportamiento psíquico y físico en relación con la Tierra y el cielo. Era como una observación mucho más minuciosa. No podían negar, digámoslo así, la conexión cósmica y la Tierra es como un triángulo que es necesario para el funcionamiento de la vida, tanto en cuestión física como en cuestión energética, del humano, la Tierra y el cosmos, así. Entonces, no lo estaban usando para tipo carta No, astral como ahora, lo no. estaban usando para un trabajo en común, para un Ujú, beneficio de la sociedad. sí, Busca uno que lo veas trabajando en eso, escríbelo. es un hombre como de 50 años. eh, Tiene como una serie de lentes que él fabrica con cristales como de piedras preciosas y semipreciosas. em, y es como si a su manera las usa para contemplar de diferentes acercamientos el cielo. Aparte de que en esa época no había las luces artificiales que hay ahora. Entonces, la bóveda celeste se ve tan grande y tan detallada, mm, que mide también, veo que tiene eh, papel donde va como haciendo trazos sobre, como si tuviera un mapa de la bóveda celeste en un papel muy grande, pareciera como un papiro. Y él va como trazando líneas que va relacionando, eh, y hace anotaciones que le han llevado muchos años, mm, como 15 años, este dibujo que está haciendo, y esta información la va pasando a sus líderes de su civilización, y ellos van como creando un calendario de actividades que van relacionados a cuestiones de la tierra, como el sembrar, como, como el construir viviendas o nuevas edificaciones, incluso la localización de las edificaciones, tienen que ver con esto. Y también como prevención de enfermedades, también me sale como eso, así lo veo. ¿Puedes confirmar su ADN? Sí, ujú. ¿Qué porcentaje tiene de qué?
es humano, es, digamos, un 98% humano. ¿Está parasitado? Mm, sí, sí, es como su campo mental está parasitado por un reptiliano como una serpiente. ¿Y su conocimiento de dónde le viene? Su conocimiento ha sido parte también de esta interferencia, porque esta interferencia, digamos que le ha ayudado a las cuestiones matemáticas, las cuestiones de cálculo, en relación a toda la observación que ha hecho, ¿Y cuál es la finalidad de la ayuda de esta entidad? porque al fin y al cabo es como ese poder superior al cual creer o agradecerle la información que va a beneficiar. Eh, También es parte como de ir tejiendo esa red de información en el inconsciente colectivo. Entonces es como un medio por el cual ellos siembran o tejen esta información. ¿Quiénes son ellos? Este reptiliano que está con este señor ¿Y cuál es la finalidad de tejer esa información? es como meter más ideas, creencias o programaciones dentro de esta gran nube de inconsciente colectivo. Bien, desconecta de ahí y vamos a ver los rayos que tú veías que salían de cada cuerpo del universo hacia el humano. ¿Cómo funciona eso? Toca un rayo, síguelo, fíjate de dónde viene a dónde va. Es como si fuera una radiografía de la conexión que existe entre el universo y el ser humano, como ese cordón umbilical o esa conexión tan estrecha que hay con el universo y este planeta. ¿Y eso en qué línea de tiempo estás? Es que no hay línea de tiempo, es como, Acá. no, ¿Estás es, viéndolo en algún tiempo en específico o no, simplemente en forma general? es en forma general. Muy bien, entonces esas rayas que tú veías, toca una Ujú. raya, fíjate de dónde sale, cómo se crea. Ya huí, ya te fueron a visitar. Este, mm, es que es como si fuera parte de, ¿cómo te explico? Eso es lo que quiero definir. Si es algo que por naturaleza propia Es por se conecta naturaleza con del el universo. humano, Sí, 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 sí. porque con este maya tú dices que son líneas creadas por estos reptiles, por eso es que quiero diferenciar. Sí, ujú. No, esto que te digo, que te comenté al inicio, es como esta conexión natural con el cosmos y el humano, no porque parta de alguna raza o de algún planeta en específico.
Claro, entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo es cuál? La Mm, primera es como como esa conexión con el todo. toca Ajá. eso y defínelo mejor. Sí, 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 es como como una telaraña, pero no tiene esa textura, es como una línea energética que, ¿cómo describírtelo? Es como Que llega al humano dependiendo de su expansión de conciencia, no, es su- como automático. O sea, es como si el feto está unido a la madre y es algo natural. Entonces, es como esa línea de conexión vital con el todo, como por bien, el simple hecho de ser percibir, parte. Ajá, sentir sí, la belleza del ujú, universo que nos rodea, sí, digamos así, ¿no es cierto? ujú, Muy bien, entonces, relacionado con la astrología, digamos, una persona que está haciendo una carta astral, ujú. ¿en qué se basa para hacer la carta astral? Teniendo en cuenta esa conexión, o es que no está siendo usada. No, esa conexión no está como siendo usada. Más bien yo veo que está siendo usada, mm, el como el cuerpo mental de la persona, que sería como esta conciencia individual, eh, que se conecta con esta parte del inconsciente, colectivo, y y esta información que va, determinando o trazando como un mapa, eh, lo veo como un mapa, como una serie de instrucciones o una serie de programaciones, porque es una información que tiene netamente mucha energía mental y y es como un cierto programa que tiene, como cierta carga emocional, como de miedo, pero también es como esa emoción o ese gusto por saber que alguien, con cierto poder te va a dar una información. Así. Ahora, supuestamente no son 12 los signos zodiacales, sino que creo que llegan a ser hasta 14. Mm, La NASA confirmó que habían dos más, uno que se llamaba Ofiuco, que estaba entre Escorpio y Sagitario, para los nacidos entre el 30 de noviembre y 17 de diciembre, que incluso ujú, creo los babilonios también ujú, tuvieron ese conocimiento, pero lo eliminaron ujú, para continuar con los 12 signos, ¿no? ujú. Que son los meses del año. Y había otro, Cetus, que es un periodo bien corto, solo unas horas, entre el 27 y 28 de marzo. 27 y 28 de marzo. Mm, 2 Sí, días nada más. bueno, son unas horas, me parece, ¿ah? No, Mm, no. ni siquiera un Entonces, día. entonces, ¿qué posibilidad tienes en trabajar una carta sobre 12 signos zodiacales, teniendo otros que están por ahí sueltitos, que también existen, pero no están entrando? Es que es como un margen de error que existe porque volvemos a lo mismo, es información mental que crea constructos, que crea programaciones, pero de alguna manera te dice
o te condiciona a esa información. Tu identidad, tu tus decisiones, tu destino, está relacionado con eso. O el determinar qué tipo de persona, por ejemplo, es más compatible contigo, ¿no? Como signo zodiacal, no tanto como persona. Aparentemente, los meses tampoco son 12, sino son 13. Mm, Entonces, está dentro de las probabilidades de que esto también fuera cierto. Y de serlo así, incluso yo, si tuviera una carta astral, pues obviamente estaría fuera, porque yo sería Ofiuco, por ejemplo. ujú, ujú, okey, ¿No? Ahora, en el caso, por ejemplo, de los mellizos, la ujú, astrología ha tenido problemas. Nacen en ujú, minutos de diferencia en el mismo lugar, la posición de ujú, los astros es similar y seguramente sus cartas astrales serán las mismas, ujú. pero sus personalidades son distintas. ¿Qué pasa ahí? Es que es ahí donde, digamos, que se descompone o se contradice, eh, la programación. O es como entrar en un molde, ¿no? O sea, entrar en un molde a fuerza, o a una, em, descripción de una programación, ¿no? O sea, tú eres de tal signo, y los que nacen en este signo son así, 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 asado, y, no pueden relacionarse con estos, y estos, y estos signos, ¿no? Y al fin y al cabo es una programación, porque hay gente que a veces forma pareja con el signo que mucho menos, ¿no? Que con mucho menos congenia, ¿no? Y se llevan bien, ¿no? Entonces va como dentro de esto, es como darle esa carga energética a esa construcción, porque es una construcción muy rígida y muy detallada en toda la información que maneja. Ujú, Entonces, es una programación que viene de dónde. Por ejemplo, ubiquemos una persona que te hace una carta astral a una persona, a un cliente. ujú. ¿Cómo es que funciona? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Descríbeme a la astróloga, la que le está haciendo la carta, Es primero. un astrólogo. Astrólogo, ok, Sí. ubicación geográfica, Argentina. ya. Mm, es como, yo veo que este astrólogo se conecta a la parte del inconsciente colectivo. Dentro de eso es como si hay una conexión entre el tiempo y el espacio, de toda esta información que se ha recabado por muchos años en relación a los astros, su carga energética, su funcionamiento, pero es como si de alguna manera leyera un libro, pero ese libro no tiene toda la información. Entonces es como si nada más te leyeran un pedacito de ese libro y eso no determina muchas cosas de esta persona a la que le está leyendo su carta astral. ¿Y qué pasa con la persona? Pues hay también una conexión con el cuerpo emocional que hace que entre en diferentes emociones, y sobre todo la que entra con mayor fuerza es como el miedo, porque es como esta emoción descompuesta, y luego lo digo descompuesta mm, porque uno siente una emoción al momento
en el momento en que está uno viviendo alguna situación, y aquí es como si te apegaras a esta información y esa información desatara una emoción en ti que también hace que te parasites, porque creas una expectativa o creas una programación que te la puedes pasar estando buscando en lo externo, en los sucesos, en las fechas, en las personas, y es como si te quedaras en eso y no vivieras tu vida presente, porque Y estás a esa expectativa. en el caso de esta persona, Ujú. mira en la parte etérica, ¿cómo afecta? ¿Qué pasa ahí? Mm, es que entran estas programaciones de información de cómo eres tú, cómo es esta persona, eh, relacionada sobre todo el tiempo. Veo como que el tiempo es un ingrediente o un constructo muy específico que se mueve aquí, porque se maneja mucho presente, pasado, futuro, em, los años, los meses, eh, y eso de alguna manera genera como incertidumbre, como creación de ideales que en algún momento, si esta persona no los logra, eh, pues hay como ese desánimo, ¿no? Desánimo o disminución de frecuencias energéticas. Y va también enlazada a esta parte de que alguien te tiene que decir cómo va a ser tu futuro o cómo va a ser el camino que tú vas a recorrer. Pero alguien que sabe más te lo tiene que decir. No puedes ser tú el que determine qué va a ser de su vida. Y entonces, ¿qué pasa con el que le está haciendo la carta astral, el argentino? ¿Está parasitado? Sí, sí, sí está parasitado. ¿Qué es lo que tiene? Un felinoide. Un felinoide blanco y grande. Muy, ¿Y cómo le llegó? eh, al, al buscar con inquietud este tipo de terapias, este tipo de herramientas para buscar tanto su ayuda propia como también hacia los demás. Es como una inseguridad que él tenía. Entonces, la información que está sacando es basado en su acompañante, en su... Sí, sí. Es como una parasitación triangular. O sea, la información que, que lee también este felinoide del cliente, em, y la información que también baja del inconsciente colectivo. Es como un círculo, como un circuito, digámoslo así. el que le está haciendo la carta. Ajá, ajá. ¿Trata de ver las posiciones del planeta y hacer ciertas predicciones o lo hace mirando el planeta o al cliente? Al cliente, porque no es el mismo estudio que hace, por ejemplo, el maya del inicio, sino que ya se usan otros agentes para sacar la información astrológica, ¿no? O sea, no es de que use un microscopio o alguna herramienta mucho más simple, sino que ahora ya es por medio de una computadora, por ejemplo, un programa que ya tiene todo calculado.
pasado en 12 meses y no en 13 meses o lo que Sí, sea que exacto. O existiera. sea, Por lo es muy tanto, lineal y muy cuadrada la información, por lo tanto, no es fiable, pues. cada objeto a nuestro alrededor tiene una cierta vibración que emana y de la que podemos o no permitir que nos afecte. Al menos eso es lo que yo creo. Los planetas son objetos grandes con ciertas vibraciones y tienen alguna influencia. Por ejemplo, la luna nueva, la luna llena, tiene influencia sobre el agua, el mar. Ujú, Nosotros somos 70% agua. ujú. Pero, ¿qué tanto puede afectarnos, por ejemplo, la luna? Porque supuestamente la luna es natural, como las estrellas, digamos, bajo la misma El mismo lupa, concepto. podrías decir. Ajá. Ujú. Mm, sí, pero yo te diría que yo a la luna no la veo como algo natural, sino como algo artificial. Entonces, sí tiene cierta influencia, pero no de una forma como lo tendría el Sol, por ejemplo, o como lo tendría algún otro planeta más cercano. O tal Es vez tendría más influencia que los otros, sí, porque de alguna probablemente. manera está controlada, Así es. Sí. manipulada. Ujú, ujú. Sí. Entonces sí podría afectarnos dependiendo de De qué. desde qué punto lo veas, ¿no? Desde ahí. O sea, porque si lo veo como lo que es un cuerpo artificial que tiene ciertos propósitos o programaciones para ciertos propósitos, sí nos va a afectar, sí nos va a afectar, pero no de una forma, natural como serían otros cuerpos celestes del universo. Pero a no ser que tuviéramos algún desequilibrio mental, el común denominador, que es más estable, no tendría por qué ser tan afectado por ella. ¿O me Ajá, equivoco? sí, Si no, nos volveríamos locos todos. así es, sí. Entonces, ¿cómo ves a una persona que le están leyendo las cartas basadas en que el Sol y la Luna? Ujú. ¿Qué tan certero puede ser una luna manipulada? Mm, no es tan certero porque desde el inicio está esta parte de la luna y el sol, pero también de información que no está completa del sistema solar. Por ejemplo, o sea, también haya otro planeta que había dicho la NASA que existía, más allá de Plutón, y que era parte de este sistema solar. Y así como tú dijiste de los meses, que son más, entonces ya es como, entonces pierde como esa, mm, ese rompecabezas o esa construcción pierde esa sincronicidad o esa credibilidad. La verdad sobre el anticristo y la edad de oro de Acuario. Mucha gente malinterpreta lo que realmente es la edad de oro de Acuario, creo. La gente tiene la impresión que significa un futuro de amor libre y humanitarismo o algo así. Ujú. ¿Qué realmente significa? ¿Quién es el anticristo? En astroteología, Leo es la Es energía de Cristo y el opuesto de Dios, Sol, Leo, es ujú, Saturno, Satanás, el anticristo. ujú, pero, Acuario está regido clásicamente por ujú, Saturno, ujú, que se encuentra en el trópico de Capricornio, infierno. ujú, ujú. Supuestamente sería el anticristo. Pues sí, pero es como volvemos a lo mismo, ¿no? Es una construcción del inconsciente colectivo. ¿Y de Y, dónde sale esa construcción del inconsciente colectivo? pues yo veo como mucha información de cuestión religiosa, cuestión así como,
también de muchas civilizaciones pasadas, también de interferencias que precisamente veo de Saturno. En Saturno veo como varias entidades que tienen esta forma o esta figura de cuernos, como si fueran diablos. Y esta misma información sí la usan ellos y la introducen al inconsciente colectivo, porque, también desata ciertas emociones de miedo, y eso también les permite tener cierto control sobre la humanidad. ¿Y cómo es que hacen esa introducción? Mm, es como lo habíamos visto en la sesión de investigación pasada, ¿no? Eh, a través de programaciones mentales y, eh, que van como metiendo a esta nube, van creando esa relación de mente y emoción para que permanezca ahí. Y también a lo largo de eventos históricos que que van fortaleciendo esto, ¿no? Entonces ellos así lo introducen por eventos, por situaciones, por programaciones, por creencias religiosas, creencias, eh, muy enfocado a estos campos, ¿no? ¿A dónde es que llega toda esa información? ¿En qué parte del cuerpo de la persona que... Al campo mental, para luego activarse también con el cuerpo emocional. ¿Y cómo es que el espíritu permite eso? Mm, pues es que, digamos que el espíritu no se da cuenta, porque entra dentro de este mismo control mental. Entonces el etérico también está igual en el mismo estado. ¿Y Ajá. la esencia en subliminal, el alma? Mm, pues es como si estuviera desfasado, o como si no supiera qué sucede ahí. ¿Cómo puede ser que vengas a este planeta y tengas tus otros cuerpos totalmente en un estado, Zombie. sí? Ujú. Por eso es que el común denominador no sabe dónde está, no sabe lo que pasa. Sí, Y son los que generalmente van a leerse las cartas. sí, Búscate, exacto. búscate un astrólogo que no esté parasitado. No, pues es que creo que casi todos Busca, están. búscate uno que no esté parasitado. Okey. Ujú. Descríbelo. Es español, es hombre, relativamente joven, entre los 30 a 45 años. Em, él como que tiene otro manejo de la astrología, como que, eh, hace que la persona, o sea, sí hace la carta astral, pero no basa todo en eso. Como que hace que la persona se conecte más con su parte interna y haga como un trabajo mucho más sincronizado con esta información. O sea, no es que le haga creerse todo lo que salió en la en la carta astral, ¿no? Es como que esta es la información que hay y tú eliges cómo irla, viendo en tu vida. Tú eliges cómo irla acomodando y usándola a tu favor.
así. Y entonces saca la información ¿de dónde? ¿De dónde le llega esa información? ¿Es conocimiento? ¿Es este, Él un sí sentido tiene más como desarrollado? él sí tiene una conexión, que llega a ser, interna. ¿Serían Sí, esas rayas que tú decías con sí, el sí, universo? ¿Podría ser? s bueno, todos estamos conectados así, Sí, pero pero él no todos la tiene sentimos. no, él sí tiene una mayor sensibilidad y sí tiene esos ratos de soledad donde él, conecta con esta parte. Tiene ciertas habilidades psíquicas que le permiten, ser como más ecléctico en el uso de sus conocimientos y la información que él maneja de la astrología. Según el horóscopo chino, el 2022 fue el tigre de agua y el Ujú. 2023 es el conejo de agua, ¿Y? que simboliza la paciencia, la suerte, la paz, el éxito, que traerá Ay, ya es hora de la mentira, paz y el más éxito. relajación. Entonces, se prevé que Ajá. sea un año de esperanza. Proyéctate y mira, ¿qué puedes ver con el año del conejo de agua? Me vas a meterme al inconsciente colectivo. No, precisamente, porque tú estás con conocimiento. El conejo Entonces, como guiará. yo lo veo como un simbolismo, ¿no? Un símbolo, em, de todo este trayecto que pasó en nuestro planeta cósmicamente, que fue recorriendo como ese camino, a nivel energético y que creó movimientos muy fuertes, lo que fue el año antepasado y el pasado. Es como si se hubiera, habido mucho movimiento energético a tal nivel que hubiera parecido un caos, y ahora es como que entrando este año, o entrando este proceso que tú me dices como conejo de agua, es como haber pasado a otro momento donde ese caos se va acomodando, o ese caos va tomando un acomodo o un sentido en todos los aspectos. Entonces, como va siendo así. También puede ser un año revelador, ya que el conejo guiará a la humanidad por sus madrigueras de conejo existentes. Así que no podemos saber realmente. No, no, porque bueno, también cada quien tiene su percepción, ¿no? Según sus experiencias. Si yo te digo, al predecir el futuro de alguien no alteras la calidad de su vida, no traes ningún tipo de bienestar, lo estás manteniendo en más ignorancia. ¿Qué puedes ver? Ujú, 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 así es. Pues es que se ve esta parte de al momento que tú dices el futuro o que la persona está esperando que le digas su futuro, es como que está esperando a ser programado o que me digas qué va a pasar o qué voy a hacer, porque eso me quita responsabilidad o energía para yo poder hacer lo que a mí me toca o lo que me corresponde. Y si tienes el poder de conocer tu mañana hoy, no vas a participar en el hoy, ¿No vas a participar en qué? en el hoy En el día. hoy. Ajá, pues Si sí, tienes el porque poder de estás conocer, ajá, es que si estás así, estás en la expectativa, ¿no? o sea, si te digo que mañana vas a morir, Ujú. ¿cómo sería tu hoy? Ya no sería el que hubiera sido normalmente, la Pues experiencia que no, hubieras tenido, que pues hubieras no. vivido en el Ajá, aquí y el ahora, ajá, sí, sí, que sí, supuestamente porque de ya eso tiene se otra carga, trata. ¿no? Ujú, Ahora, sí. el propósito de nuestra vida, el destino lo fijamos nosotros. Si todo tiene una influencia, pero lo que hacemos con esa influencia sigue siendo nuestro, de acuerdo a lo que Ujú, tú estás diciendo. sí. O hay alguien que pueda predecir lo que va a hacer en el momento siguiente. No, 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 al fin y al cabo la última carga energética la damos nosotros.
y negarnos a usar nuestra inteligencia, ¿no? Ujú, Más gratificante tal vez puede ser construir tu propio sentido a través de la filosofía, la ciencia, la vida misma. ujú, ujú. Ahora, ándate a Babilonia y mira a uno de estos cómo trabajaba ¿A en cuáles? esa época astrólogos, Ujú. cómo trabajaban en Babilonia. Búscate a uno, descríbelo. Mm, estas personas sí tenían como cierta sensibilidad psíquica, en donde de alguna manera se conectaban, con la persona, con el etérico, y el universo en sí. Y es como si sacaran una pequeña porción, porque, pues, aunque seamos individuos, tenemos una historia muy larga. Es como si sacaran una pequeña porción o un resumen de las existencias de esta persona y también lo relacionaran con la posición, eh, de los astros, pero también el momento mismo en el que estaban. Entonces, era como una recopilación de información a varios niveles. Ubícate a uno, Sí, sí, ya. parasitado o no. No, 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 porque lo hacían de una manera mucho más diferente a lo que lo están haciendo ahora muchos. ¿Por qué? Porque estos de Babilonia tenían, un manejo energético que los de ahora no. ¿Por qué? ¿Por qué había ese manejo energético que ahora no? Supuestamente Pues, nosotros nos tachamos de ser más evolucionados. mm, bueno, es que Entonces, ahora ves a muchos astrólogos que es el cliché de leer la carta astral, ¿no? De tener un proceso muy esquematizado. o Y leer ellos cartas, ¿no? Las ajá, mismas o leer cartas, cartas. Es que entra dentro de esta parte, de esto de lo New pseudociencia, Age, ¿no? Que digamos, sí, sí, sí. pseudociencia que es un campo muy largo para estar parasitando. Y antes se ve que era un manejo mucho más sabio y mucho más diferente, ¿sí? Era Entonces, como un terapeuta, como algo más, cuidadoso. y el conocimiento le venía de esa capacidad que tenía de, Sí, sí. De conectarse con él mismo y de poder también tener esa conexión con el universo, con lo etérico, ¿no? supuestamente Babilonia eran paganos. Ujú, Los tachamos sí. de paganos. No, pero, pues sí, se ve que tenían un manejo energético ¿Y a qué se debía más eso? ¿Por superior. qué era ese contacto? ¿Había un mayor desarrollo, evolución en el ser en esa época que en el de ahora? Compáralo Pues con el de ahora. ¿Qué diferencia hay? sí, Fíjate, lo ADN, lo que fíjate. pasa, mm, lo que pasa es que ahora hubo como un periodo o un lapso entre en la humanidad que disminuyó, mermó eso, ¿no? En Babilonia se ve esa sabiduría porque no había tanta, ¿cómo te diré? Tanta información, nociva o contaminadora en esta nube del inconsciente colectivo. O sea, era muy diferente. Ahora, después de esa historia en donde ya hay mucha manipulación religiosa, en donde todos los hechos históricos también fueron manipulados y fueron usados para ciertos objetivos. Entonces es como si hubieran aturdido a la humanidad y ya no hubiera esa misma conexión que tenían estos señores, por ejemplo. Y si comparas a los astrólogos de ahora, antes, pues
nada que ver. Los de antes, pues, no sacaban su computadora y sacaban su software y te hacían la interpretación así nomás, sino iba algo más allá, más profundo, más, no sé cómo decirlo, más Frecuencial, sí, poder percibir frecuencias y sentirlo sí, adentro. En ujú. cuanto al horóscopo chino, ándate en la época antigua y fíjate cómo funcionaba. Esas Era de una predicciones. manera era de una manera muy similar a estos señores, pero, es como si la diferencia fuera, la manera de interpretarlo, como la representación. Es como el uso de las metáforas, como lo que los chinos conocían o le daban esa carga, representaba la información, ¿no? Y pero básicamente el manejo es muy similar, solamente digamos que el lenguaje y la forma de transmitirlo es la diferencia. Y para terminar, el egipcio. Al egipcio es algo así similar, nada más que lo que sí veo que es como que tiene más parasitación. Veo como mucha mucha energía de otras razas ahí mezclada. Una persona que sea influenciada por el trabajo de un astrólogo, Ujú, ujú, ubícala. ujú. Fíjate qué Sí. cosa positiva, qué cosa negativa, cómo la ves. Si a la larga Mm, es positivo o negativo. La influencia que tiene después de una de a la estas. larga, es como, pues, te diré que sería como negativo, porque vive esta persona la expectativa, o tiene como cierta paranoia de que las situaciones pasen tal y como las describieron, o no tenga esa libertad de ver más alternativas porque así no lo decía en la carta astral, o así no lo estipulaba su signo, o x, ¿no? Entonces, es como una estructura que limita a la persona y no se usa tanto como un recurso, sino como aparentemente una ventaja, pero que realmente no es ventaja, ¿no? Es como el que apuesta, ¿no? Que le apuesta al caballo, le apuesta al equipo de fútbol, teniendo tal vez la certeza de que va a ganar, y realmente no siempre pasa así, ¿no? Es algo así. Entonces, hazme un resumen de todo lo que has visto sobre la astrología. Mm, tiene conocimientos ancestrales, eh, muy útiles. Mm, creo que no cualquier persona podría ser astrólogo. Tendría que tener un trabajo personal muy específico y ciertas habilidades. Mm, sobre todo, em, es como un arma de dos filos en donde se puede usar como mucha manipulación o puedes usar cierta información, nada más para enriquecer ciertos puntos de tu vida y no necesariamente regirte por lo que te dicen exactamente, ¿no? Y que al fin y al cabo tú tendrías que escoger más en relación a
tu intuición te dice. Cuando lo divino funciona dentro nuestro, Ujú. ¿por qué permitir que las cosas inanimadas influyan en nuestra vida, no? Sí. Ujú. Así que bueno, te agradezco, buen trabajo, Andrea, aquí lo dejamos. Sí, gracias. Empezamos a desconectar de todo y de todos, a regresar a nuestro momento, a nuestro tiempo, felices, contentas, fuertes, limpiándonos de todo, cerrando portales, cualquier otra cosa, liberándonos, fuertes, sanas, frescas y alertas. Una nueva semana para todos les deseamos. Puedes abrir los ojos cuando quieras. Gracias, Andrea. ¿Te ha gustado? ¿Has paseado por Babilonia, Sí. por Egipto? Ujú, Interesante ujú. comprender y entender un poco, ¿no? Cuál es la Sí, realidad de todas estas cosas que a veces uno va a ciegas y después regresa y sale con ciertas ideas y te quedaste, como tú dices, con sí. programaciones. Ajá. Así Poder es. entender eso. Así que muchas gracias a todos. Hasta una nueva sesión. Los esperamos pronto. Sus ideas y sugerencias a investigations@calogero.grifasi.com. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Andrea. Nos Bye. despedimos. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią.
Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości i wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque
el cliente nos autoriza a trabajar en él, en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba lub z bytami, które w nią ingerują właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que ejecutar una serie de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido ese espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar ese espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etc., es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido, y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie.
Ale jeśli chciałbym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za Waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao.